gracias por estar. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué tema? Tengo el programa siempre con un economista por mes. ¿Cómo que, bueno, qué pasa? Estás viviendo en la Argentina, mi amiga. Resígnese. Desengáñese, compadre, como decía. No hay angelitos negros. No. Acá hubo cisnes negros, no angelitos negros. Eso del cisne negro. He escuchado una frase que has dicho en otros medios de que si a vos te hubiesen dicho que con esa cantidad de reservas... Con 58.000 millones de la reserva iba a tener una corrida, realmente me hubiera revolcado de la risa. Me hubiera revolcado de la risa. ¿Y entonces qué pasó? Una corrida era... Tuvimos una corrida. Y lo que pasó es que salió el cisne negro, que el método de poder de Macri, que muchas manos en el plato causan mucho desbarato, digamos. Muchas opiniones, digamos. Caputo había estado muy bien en enero. En enero, cuando se veía venir la suba de la tasa larga de Estados Unidos, Caputo se fue a Estados Unidos, no, ni siquiera fue a Estados Unidos, levantó el teléfono, consiguió 6 bancos, juntó 9.000 millones de dólares, los trajo. O sea, preventivamente actuaron muy bien. Después, cuando entró en vigencia la famosa, después hubo una combinación, otra nueva suba de tasa corta, esta vez en Estados Unidos, más el impuesto a la renta financiera. 5.000 millones de dólares de tenedores de Levax se quisieron tomar el palo. Federico Sturzenegger le digo, bueno, está bien, se quieren ir, no hay como pararlos, porque acá le cobran impuestos y en Estados Unidos le dan una tasa hermosa, entonces le conviene irse y se fueron. En el medio del camino surge la pelea con Quintana, que fue una pelea, para mi gusto, completamente innecesaria y mortal, porque Quintana no sabe nada de economía, sabrá hacer negocio y ganar guita, pero de economía, una cosa es el retail y otra cosa es la macroeconomía, sí. Son dos mundos muy distintos. Y bueno, entonces lo frenan el 27 de abril fue, con número de día, uno se acuerda, lo frenan a Sturzenegger en su método de dejar ir a los que se iban a ir de cualquier manera. Total, esos tipos no lo íbamos a parar. Eran dos grandes fondos de inversión con nombre y apellido, con los cuales se habló. Los tipos dijeron, no, nosotros nos vamos. Y se fueron. Y bueno, la corrida esa le siguió la disidencia sobre si vendemos reservas o subimos la tasa. Entonces corrieron el riesgo de subir la tasa. Cuando subieron la tasa, la gente se pegó un susto de novela y entonces dijeron, bueno, esto se va a los caños. Entonces, como se fueron, entonces ahí la pelea, porque el negocio de los bancos mayoristas no se para con tasa, eso es lo que tiene que entender la gente. Y incluso los que hacen la política. El tipo que maneja una mesa de dinero mayorista de un banco, vos le podés poner el 150% de tasa, al tipo le importa un carajo, porque el tipo compra el dólar mayorista a 20,50, se da vuelta y lo vende a 21,50 y se gana un peso sin hacer nada, con un clic en la computadora. Entonces a ese tipo no lo parás con ninguna tasa posible. Entonces el problema era conversar con esta gente y evitar que la corrida se hiciera masiva. Cuando se hizo masiva la corrida, el gobierno se desesperó y dijo, vamos al fondo, a buscar el financiamiento que Caputo ya no podía más conseguir. Claro, aparte vamos al fondo porque en realidad la tasa del fondo es mucho más baja. Por supuesto, obviamente, pero lo que pasa es que el fondo tiene condiciones, hay que hacer votar a 24 países que están en el directorio y tienen que votar. Bueno, la negociación con el fondo fue excelente, eso no cabe ninguna duda, no hay ninguna duda, el préstamo del fondo es inédito, también otra sorpresa más. Si a mí me hubieran dicho que le iban a dar 56.000 millones de dólares a Argentina, yo me hubiera revolcado la risa. Pero nos dieron 50.000 el fondo y 5.600 los 3 organismos internacionales que acompañan el proyecto. ¿Y cómo es eso de que lo podemos usar o no lo podemos usar? Bueno, lo que pasa es que eso se da por tramos, el fondo trabaja por tramos. Ahora van a desembolsar, después del 20 de junio que se apruebe en el directorio del fondo formalmente, ya está aprobado el préstamo obviamente, ahí se aprueba el 20 de junio y se desembolsan 15.000, que son los necesarios para cerrar el déficit de este año y para iniciar el canje de las Levax. No se sabe todavía en qué proporciones, eso en la conferencia de prensa se miraron entre ellos Duhovne y dijeron, no, nosotros no sabemos qué parte y qué parte. ¿Por qué? Porque el pelado Sturzenegger, por otro lado, tiene que hacer el laburo de hacer el canje de la corta a la larga. Entonces no se sabe cuánto va a hacer falta, pero el chiste consiste que la guita la va a gastar Caputo, mejor dicho, la va a traer Caputo, la van a tener en una cuenta de Banco Nación, no va a haber que emitir pesos, como hubo que emitir en enero, porque en enero sí hubo que emitir pesos, ahora no va a haber que emitir pesos, lo cual es tranquilizante. Y entonces cada vez que Sturzenegger haga un canje de Levax o una cancelación de Levax, si la gente que cobra los pesos quiere dólares, ahí va Caputo y le ponen los dólares. Pero eso va a ocurrir después de que la guita esté depositada
Claro. en la cuenta del gobierno argentino en el Banco Nación, ¿no es cierto? Y esto de la flotación libre, de que el Bueno. dólar vaya y venga como quiera. Y sí, eso la literatura internacional, en este momento lo único que recomienda es la flotación limpia. Yo creo que en la Argentina, donde exportamos lo que comemos, Claro. la flotación limpia es terrible, terrible. Sí, sí, por más terrible, porque literatura acá económica tuvimos internacional, 25% de nuestra devaluación. realidad es diferente. Claro, 25%. Ellos dicen, la flotación limpia te ayuda en caso de un shock externo, porque te impide que vos hagas un ajuste recesivo. En la Sí, Argentina pero- es lo mismo. Claro. Porque la gente, los países normales no exportan alimento, exportan servicios, exportan industria, exportan otra cosa. Nosotros exportamos lo que comemos. Entonces acá la flotación limpia te hace la misma recesión, porque, Sí, porque si la flotación limpia, el dólar va para arriba, sube el precio del alimento, la gente tiene menos guita para gastar en otras cosas, tenés la recesión. Te la hace la Es la misma inflación y la historia. devaluación. Pero bueno, los tipos andan con esa literatura internacional que es la estándar, digamos. ¿Cuánto Por eso de- cuando todo ese verso de Bonelli y de algunos periodistas que francamente están claramente para otra cosa, no es para hacer análisis económico, quizás, no sé, no quiero hablar mal de ellos, pero no, análisis económico puro no es, pero sacaron ese mambo de que el fondo iba a fijar un tipo de cambio, 30 pesos, 27 pesos, 28 pesos, todas las pavadas que se dijeron, 35 incluso Sí. algunos. Eso es todo mentira, el fondo nunca va a recomendar ajuste el tipo de cambio, porque el fondo plantea la flotación limpia el tipo de cambio porque la acepta unánimemente la literatura económica del mundo. Lo que te va a poner el fondo son los condicionamientos fiscales y los condicionamientos monetarios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el problema argentino es un problema de financiamiento público que se traduce en inflación porque se financia parte con emisión monetaria. Bueno, el fondo hace eso. Toda la vida hizo eso, no hay ninguna. Las devaluaciones que hacía en la otra época, en la época del viejo fondo, era porque la situación externa del país era un desastre, entonces había que obligar a la gente a ahorrar de alguna manera. ¿Y en qué al ciudadano común? Bueno, el ciudadano común tiene dos problemas en este momento, tres problemas, digamos. Primero, lo que hay que aclarar ahí es, dicen que va a venir un ajuste fiscal terrible este año. Mentira. Ya vi. Primera mentira. El ajuste fiscal, el gobierno nacional ya lo hizo en el primer ya vino, cuatrimestre por eso. del año. El déficit operativo bajó 25%, los subsidios bajaron 19%, la inversión pública bajó 33% en los primeros 5 meses del año. Y nadie se dio cuenta y el indicador de actividad económica daba el 3,5% de alza. O sea, el ajuste fiscal estaba. Lo que dicen que el ajuste fiscal es recesivo, verso. No es recesivo. Lo hicimos y ni nos dimos cuenta. Y la recesión vino después, por el tarifazo y ahora la devaluación. Y más la sequía. Entonces, es la Sí, tormenta como que perfecta. Fue un combo interesante. Es la tormenta perfecta. Más la incertidumbre cambiaria que paró todas las operaciones inmobiliarias, la compra de departamentos. Entonces, claro, tener la tormenta perfecta. O sea, la gente hoy que cuide el mango, pero porque todavía no pasó esto. Esto está en curso. Todavía tenemos que ver que la devaluación se traslada ahora al mayorista, al índice mayorista, que va a ser 11%, 12%, va a salir esta semana, y de la mayorista en junio todavía se va a trasladar una parte a la minorista que va a dar cualquier cosa, cualquier verdura en el mes de junio. Y después en julio, ya si están todos los mecanismos arreglados de ajuste monetario, de ajuste fiscal, y ya se logró bajar la tasa de las LEVAX, bueno, ahí veremos y nos sentaremos a mirar cómo quedamos. Pero la gente para ese entonces ya va a cobrar el aguinaldo y algo va a poder sacar la cabeza abajo del agua. ¿Cómo bajamos agua. la tasa de las LEVAX? Porque el canje. Directamente. Claro, el canje LEVAX es fundamental. Por eso yo digo que... Son digamos, muchos millones. por eso yo digo que no es consistente con un dólar alto. Claro. Porque el tipo que trajo las LEVAC para hacer el carry trade, a vos con un dólar alto, al tipo no le conviene canjearte. No. Le conviene comprar dólares. Sí. Porque el tipo pierde con la LEVAC. Aunque sea el 40%, el tipo pierde, porque aunque le paguen 40% y hagan un canje, la devaluación punta contra punta, o sea, la de hoy contra la de hace un año fue 60%. Entonces el tipo está perdiendo guita. Sí, la devaluación. O sea, por eso digo que dólares, hay que hacer un esfuerzo, aunque sea de manera cautelosa para que los muchachos del fondo no se aviven, por bajar un poquito el precio del dólar. Porque eso facilita mucho que el tipo que trajo dólares se pueda ir con un dólar más barato, con lo cual te canjea la LEVAC y se deja de embromar, digamos, ¿no? Se deja de timbear. Sí.
Porque las LEVAC Y entonces, son y eso, entonces pasa lo que pasó la la semana, lo que empezó a pasar el viernes pasado cuando anunciaron el acuerdo con el fondo, que el mercado se divide en los optimistas que compran acciones y compran títulos y los pesimistas que compran dólares. Pero eso es mucho más manejable. ¿Y en qué perjudica, o bueno, no sé si la palabra sería perjudica, pero en qué influye en la obra pública todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, la obra pública ya estaba empezando a pararse, como decíamos recién, 33% de reducción en el primer cuatrimestre. Así que ya había selección de proyectos. Dicen los que saben las malas lenguas que en la reunión de coordinación del Ministerio se había seleccionado 60 proyectos que van a continuar y todos los demás se discontinúan. Proyectos grandes, digamos. Todo lo demás se discontinúa También se comentó que y se pasa directamente a las provincias, ¿no? Se le dice a las provincias, ya muchachos, estaba licitado, tampoco se hacía. No se va a hacer, no se va a hacer. No hay guita. No hay guita. Hay que llegar a ese déficit del 2,7. El 2,7 era el mismo que anunció Duhovne hace 4 semanas. No hay ninguna novedad. O sea, lo que dicen que el ajuste fiscal será feroz este año. No hay ningún ajuste fiscal. Ya estaba el ajuste fiscal, el mismo que veníamos haciendo y no nos dábamos cuenta. Eso es lo de menos. El problema va a ser cuando tengamos que bajar de 2,7 a 1,3 el déficit fiscal el año que viene, en el presupuesto del año que viene. Y ahí viene la lucha con los gobernadores, a ver, porque ahí sí la ligan las provincias, pero lo que no dice nadie es que las provincias en los primeros 5 meses de este año han recibido 46,5% más de coparticipación directa y automática. 46,5%, más o menos como aumentó mi sueldo, más o menos, ¿cierto? En los primeros 5 meses del año. Claro. Este chascarrillo lo hago con mucho dolor en el alma, porque mi sueldo no aumentó 46,5% como subió el ingreso de las provincias por coparticipación automática. Es la guita que les mandan, gotea todos los días de una cuenta de la FIP, directamente a la cuenta, al tesoro de cada provincia. 46,5%, así que muchos no pueden protestar. Y ahora comienza toda esta pelea, la pelea política por el famoso presupuesto del 2000. Claro. Ahí también me gustaría ser muy cuidadoso. El presupuesto de 2019, si el Frente Renovador y el kirchnerismo no lo quiere aprobar, la señora Cristina Fernández de Kirchner, le recuerdo a la audiencia y a los kirchneristas, la señora Cristina Fernández de Kirchner durante 3 años trabajó con presupuestos reconducidos. Porque el Congreso no se los aprobaba, porque ni siquiera ellos se lo votaban, a ellos mismos. O sea que se puede trabajar con presupuesto reconducido. Cuando vino el tequila, hubo un que vino a fin del año 94, hubo presupuesto reconducido, porque era imposible votar un presupuesto en ese momento. Y hubo presupuesto reconducido. Así que se sentarán, conversarán cómo hacen el ajuste, cómo reparten las cargas. El presidente Macri ya en Canadá fue muy claro al respecto. Muchachos, esto hay que aprobarlo sí o sí, por las buenas o por las malas. Es mejor aprobarlo por las buenas, pero si no, lo van a tener que aprobar por las malas, porque la guita esta de los 15.000 que entran del fondo, entran por única vez ahora en algún día del mes de junio, del principio de julio, y después empiezan las revisiones. Y la segunda revisión, la del segundo trimestre, que se hace en enero, es con el presupuesto aprobado. Empiezan las revisiones para que vengan los otros 35.000. Claro. Bueno, se trataría de evitar que vengan los 35.000. Por supuesto. Pero digamos, es una especie de seguro. Lo que no van a poder evitarlo, porque, o sea, los otros 35.000 vendrá un pedacito. O sea, algo se va a desembolsar de eso, porque el año que viene es un año electoral, algo hay que hacer. Y aparte que es evidente que Macri goza del favor de los países del G7, del G20 y que en general este préstamo es mérito más de Macri que de los muchachos que chocaron la Calacita, ¿no es cierto? Porque sin duda que acá hay responsables de que haya aparecido este cisne negro, que con 58.000 millones de dólares de reserva tengamos una corrida cambiaria. Una cosa francamente increíble, un despropósito, un verdadero daño autoinfligido gratuitamente. Pero se supone que estos CEOs sabían mucho de economía. Pero lo que pasa es que se mete gente que no sabe. Bueno, Sturzenegger es bueno como economista, Caputo es bueno como financista, pero un financista no es lo mismo que un economista. El financista sabe juntar guita. Y el economista tiene que armar la macro, tiene que organizar todo el ajedrez. El financista es un caballo, el caballo del tablero, o quizás la reina. Y además esos muchachos de la jefatura de gabinete que tiran la piedra y esconden la mano, por favor. De hecho,
De hecho, están bastante bajo, de capa caída, pero espero, yo si hubiera sido el presidente Macri, a Quintana por lo menos le pego una patada y lo mando a la sucursal más lejana de Pharmacity. Jorge, el ciudadano común, Y, ¿cuánto va a estar afectado con la tarifa y los precios? bueno, las tarifas, crucemos los dedos, viene un acuerdo Putin-Arabia Saudita para que baje el precio del crudo. Sí. Eso casi es un hecho. Creo que se han puesto de acuerdo ya, lo van a tener que manejar con la OPEP, pero es un hecho. Así que el precio del crudo va a bajar, quiere decir que combustibles, gas y petróleo, teóricamente irían para abajo. Así que tarifas públicas, el ajuste de agosto y el ajuste de octubre, bueno, vamos a ver, no creo, todavía no se puede asegurar nada, pero me parece que va a ser más suave que el esperado. Y de combustibles probablemente sea simplemente el reflejo de la devaluación. Claro. De la pérdida de valor del dólar. Sí, pero no tanto, porque una cosa era el petróleo a 80 y otra cosa el petróleo a 64, 65 o 60 como dicen algunos. O sea que eso... Bueno, pero este gobierno... Ahí la gente tiene una buena noticia. Bajara, iba a bajar la nafta. Sí, bueno. Bueno, este gobierno lo prometió. Pero lo que pasa es que cuando el petróleo bajara no teníamos pensado que subiera el dólar. O sea, lo que ganamos por un lado perdimos por el otro. Claro. Vamos a ver ahora, hay 2 meses de tregua con los muchachos. Por supuesto se cometieron ese error estúpido que se arreglaba con un DNU, sí, de hacer justo el cambio impositivo, el castigo a los combustibles fósiles, se nos ocurre hacerlo en medio de una corrida cambiaria, ¿no es cierto? Bueno, impresentable. Eso el presidente Macri tiene que haber dicho, tráeme el DNU que te lo firmo ya, lo hace por DNU, lo manda al Congreso y chao. Dice, además el DNU tendría que decir, el impuesto a los combustibles nuevo, legislado por la ley tanto, se pondrá en vigencia el 1 de septiembre. ¡Chao! Claro. Eso era todo lo que había que hacer. Sí. Y el sacrificio fiscal era mínimo. Bueno, pero me decía de la gente. O sea, la gente no tiene que temer una recesión mayor que la causada por la devaluación. La devaluación es la que es recesiva, claramente. Si yo fuera Sturzenegger, trataría de tener, mejor dicho, si yo fuera Duhovne, trataría de tener un tipo de cambio más bajo, para que el efecto de la devaluación no sea tan grave sobre la gente humilde que usa la canasta básica, que tiene la canasta básica alimentaria que cubrir, que en una devaluación del 25% está en el horno, pobre gente. Nosotros todos estamos en el horno, ¿no? Pero hay gente que está peor que nosotros. Nos queda un minuto. Pero entre todo este número, estos 50.000 millones, esto, lo otro, ¿cómo frenamos el tema de la pobreza? Porque el número que nos termina... Bueno, la pobreza aumentó ahora, eso no cabe ninguna duda. El número que termina y bueno, eso va a quedar... y sí, va a subir la pobreza, eso no hay ninguna duda. La comida es la comida. Y acá hay un montón de gente que la comida es esencial. El pollo ha subido 15%, la carne va a subir, la harina, el aceite, todo eso es todo dólar. Y así que lamentablemente este año no hay buena noticia. Yo creo que por eso eso es realmente inédito, que el fondo ponga monitoreo de indicadores sociales, ¿no? En el acuerdo. Y bueno, a lo mejor haya que reforzar con asignación universal por hijo y hacer un waiver, como le llaman en la jerga, de perdonarle a la Argentina que se gasten 30.000 millones de pesos en planes sociales para darle de comer a la gente. Creo que eso, y me parece que van a tener que gastar más también. Y ahí que se preparen los gobernadores y sobre todo la gobernadora Vidal con el conurbano, que me parece que van a tener que usar muchos recursos porque para esa finalidad, por lo menos para paliar hasta que esto asome con un dólar quieto y los alimentos dejen de subir y empiece a operar el mecanismo antiinflacionario. Claro. Porque todo esto se hace para bajar la inflación, no para subirla. Sí. Pero lo que pasa es que ahora la inflación ha subido por la devaluación. Pero de esto, digamos, yo creo que la economía no se va a parar, pero tampoco va a crecer mucho. Además, ya estaba complicada por la sequía. Este año es un año de merda, digamos, ¿no? Porque tenemos todo el combo completo. La tormenta perfecta. Sí. La única salvación es que por lo menos baja el precio del petróleo, si no estaríamos ya directamente para hacer el Kini 6.
La verdad, Jorge, que no me dejas ninguna frase de la que agarrarme. Tengo que cerrar el programa y porque yo siempre busco algo positivo para poder. Bueno, aprieten los esta vez. dientes. La frase es apretar los dientes, rezar para que esta gente la emboque, no choque la calecita de vuelta y en 2 o 3 meses va a haber cierta tranquilidad. Pero eso hay que cuidar los lados. Hay que pasar el invierno. Bueno, para eso tenemos el aguinaldo. Para los asalariados tienen el aguinaldo y nosotros los autónomos nos jodemos. ¿Qué va a hacer? La clase media, como siempre. Claro, y bueno, y los que están negociando préstamos y comprarse su primer departamento, bueno, ¿qué va a hacer? Paciencia. Ahora la calecita está chocada. La han reparado, pero ya no es más la calecita de antes. Eso lamentablemente es así. Cuando uno choca la calecita, la choca. Muchísimas gracias y bueno, lamentablemente no nos queda otra más que tratar de lo mejor posible pasar el invierno. Sí, hay que pasarlo. Gracias por invitarme.